Hace cerca de 2.500 millones de años comenzó el proceso primitivo de la glucólisis. Más tarde, al acumularse el oxígeno en la atmósfera, la vida comenzó a poblar la Tierra. La sobrevivencia dependía de la habilidad para acumular reservas de energía, más de las que la glucólisis podía ofrecer. Al convertir una molécula de glucosa en piruvato, la glucólisis genera dos moléculas de ATP. Sin embargo, este ATP solo representa el 2.2% de la energía disponible. Otra parte se encuentra en el piruvato y en el NADH. El resto es calor. En la segunda fase de la respiración celular, el ciclo de Krebs libera más energía al metabolizar el piruvato. El ciclo de Krebs adquirió su nombre del químico británico Hans Krebs, que siguió la huella del piruvato más allá de la glucólisis. Dentro de la célula, el piruvato se mueve desde el centro de la célula hacia las dos membranas de la mitocondria y llega a la matriz. Aquí en la matriz tiene lugar el ciclo de Krebs. El piruvato es una molécula con 3 carbonos, pero el ciclo de Krebs utiliza una molécula de 2 carbonos como punto de partida. Por ello, un proceso intermedio, la descarboxilación oxidativa, es necesario para preparar al piruvato para el ciclo de Krebs. Cuando el piruvato se encuentra con la coenzima A, el complejo suelta 2 electrones, un átomo de hidrógeno y dióxido de carbono, para formar el aceptable acetilcoenzima A con 2 carbonos. Los electrones del hidrógeno son recogidos por un NAD+, formando un NADH, un transporte intermedio de energía. Pero vamos a concentrar nuestra atención en el acetilcoenzima A con 2 carbonos. Primero, vayamos a echar un simple vistazo al ciclo de Krebs. El acetilcoenzima A con 2 carbonos se une al compuesto residente de 4 carbonos y produce un compuesto de 6 carbonos. En las acciones sucesivas se sueltan 2 átomos de carbono, pero lo que nos interesa son los agentes de la liberación de energía ATP y los transportes intermedios. Esta es una vista general del ciclo de Krebs. Con un acercamiento más detallado del ciclo, veremos cómo se generan los agentes de liberación de energía. El acetilcoenzima A se topa con el oxaloacetato de 4 carbonos. Esto resulta en el ácido cítrico de 6 carbonos. El ácido cítrico suelta agua y forma aconitato. El aconitato recoge agua y es transformado en isocitrato. El isocitrato se encuentra con un NAD+ y forma el transporte de energía NADH, oxalosuccinato. El oxalosuccinato suelta una molécula de dióxido de carbono y se convierte en ketoglutarato, con 5 carbonos. El ketoglutarato se topa con la siempre presente coenzima A y libera 2 electrones, un hidrógeno y dióxido de carbono, para formar succinil, coenzima A. Una vez más, 2 electrones de hidrógeno forman un transporte de energía NADH. Sin hacer nada,
el succinil coenzima A reacciona con el NDP y el fosfato, liberando coenzima A, ATP, y formando succinato. El succinato se encuentra con una molécula de FAD y esta reacción produce un nuevo transporte de energía, FADH2, y fumarato. El fumarato a su vez reacciona con el agua y el producto es malato. En la reacción final, el malato se encuentra con un NAD+, y produce el último de los transportes de energía, oxaloacetato. El ciclo de Krebs comienza cuando un jugador principal, el acetilcoenzima A, reacciona con oxaloacetato. Por medio de una serie de reacciones de 10 pasos, el oxaloacetato es transformado en diferentes reactantes. El ciclo regresa hasta el oxaloacetato. En una sola vuelta del ciclo, los transportes de energía han llevado 3 NADH, un ATP, un FADH2, así como dióxido de carbono que fue desechado. Los 2 átomos de carbono que entraron al ciclo fueron expulsados como dióxido de carbono. El propósito del ciclo de Krebs es producir energía útil. Por tanto, la energía que entró como acetilcoenzima A fue transferida al ATP y a los transportes de energía intermedios. Tanto el NADH como el FADH2 transportan electrones energéticos que serán utilizados para almacenar energía en el ATP. Volvamos a la molécula original de glucosa y veamos en qué se ha convertido. La glucólisis generó 2 moléculas de piruvato, 2 ATP y 2 NADH. Los 2 piruvatos entraron a la descarboxilación oxidativa y produjeron 2 moléculas de acetilcoenzima A, 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 moléculas más de NADH. Ya que hay 2 acetilcoenzima A involucrados en el ciclo, pensemos en el ciclo de Krebs duplicado. Vamos a sumar el producto final, 6 dióxidos de carbono, 10 NADH, 2 FADH2 y 4 moléculas de ATP. Ahora hagamos lo que solemos hacer con el desperdicio. Vamos a deshacernos del dióxido de carbono. Hasta este punto de la respiración celular, la glucosa ha producido 4 poderosos paquetes de ATP y 12 impacientes transportes de energía.